Hoy, querido público, los invito a sumergirse en la apasionante historia del primer hombre lobo, una historia elaborada con mitos antiguos, maldiciones y transformaciones fascinantes. Como todas las leyendas, esta debe comenzar en los albores de los tiempos, cuando dioses y bestias vagaban por la tierra. Fue en estos días primordiales que Licaón, rey de Arcadia, se convirtió sin darse cuenta en el primer licántropo. Licaón, un hombre poderoso con un orgullo a la altura, se encontró desafiando a Zeus, el rey de los dioses. Convencido de su igual estatura, invitó a la deidad que todo lo veía a una cena en la que sirvió carne cortada de los miembros de un mendigo secuestrado. Enfurecido por la arrogancia y las acciones inhumanas de Licaón, Zeus decidió castigar al rey. Con un movimiento de su mano, la forma real del rey cambió a la de un lobo, el primer hombre lobo. Ya no era un hombre, pero no completamente una bestia. Licaón vagaba por el campo arcadio en busca de compañía tanto humana como animal. Y así nació la maldición del hombre lobo, destinada a transmitirse de generación en generación. No olvides de suscribirte y deja un like, no te cuesta nada y me ayudas mucho, gracias. Continuamos. Durante muchos siglos, los relatos e historias del hombre lobo se filtraron a través de continentes, Europa, Asia e incluso América. Cada cuento tenía un hilo conductor. El hombre lobo era una criatura marcada por el ciclo lunar, transformada por la influencia mágica de la luna llena. En estas diferentes culturas, el hombre lobo se convirtió en una parte integral de su folclore. A menudo se los representaba como cazadores salvajes, guardianes feroces o amantes trágicos, figuras que oscilaban entre el terror y la lástima. Avance rápido hacia Europa del Este a finales de la Edad Media, y el concepto de hombres lobos se había convertido en algo más siniestro. A medida que la caza de brujas se volvió común, a menudo se equiparaba al hombre lobo con el diablo. Las historias de estas criaturas del diablo perpetuaron el miedo a la licantropía entre la población en general. La gente ponía a prueba y castigaba a los presuntos hombres lobo tal como lo harían con las brujas, creando un aura de pavor y misterio en torno a los lobos legendarios de la noche. Sin embargo, no olvidemos que no todos los cuentos de hombres lobo eran de horror. Muévase a la Francia del siglo XVIII y encontraremos un retrato diferente. Los franceses pintaron al hombre lobo como una figura trágica, una hermosa doncella atrapada en el cuerpo de un lobo voraz. Atribuyeron la aflicción de la criatura a la Bête du Gévaudan, un verdadero relato histórico de una serie de ataques mortales de lobos. Sin embargo, los informes exagerados mezclados con folclore y leyendas finalmente pintaron al hombre lobo como una criatura mitad humana, mitad lobo. La percepción del hombre lobo se transformó aún más en el ámbito de la literatura. En la época romántica del siglo XIX, el hombre lobo se convirtió en un símbolo de la tumultuosa psique humana. Obras como El Arlequín canino y El hombre lobo dieron vida a estas criaturas, y su trágica existencia refleja los instintos reprimidos de la humanidad. A medida que la página de la historia se volvió hacia los tiempos modernos, el cuento del hombre lobo experimentó otra transformación. De ser criaturas de miedo y lástima, pasaron a ser protagonistas de la acción y el romance en la cultura popular, simbolizando la lucha de un individuo con su doble naturaleza. Es fascinante cómo diferentes culturas y épocas han moldeado un solo mito en innumerables formas. El hombre lobo, que alguna vez fue un símbolo de castigo y miedo, ahora se representa a menudo como un emblema de batalla interna y dualidad innata. Pero la leyenda original del primer hombre lobo, Licaón, no era una encarnación de la dualidad inherente del hombre. En cambio, surgió de la implacable sed de dominio del hombre y su audaz desafío contra lo divino, un desafío que condujo al nacimiento de una maldición inmortal. ¿Podría ser posible que el castigo de Licaón fuera una metáfora del precio de la arrogancia y del peligro inherente a interferir con el orden divino? Es una pregunta que refleja la atemporalidad de esta leyenda en particular, que continúa intrigando, cautivando y asustando a partes iguales. Y así, cada luna llena, piensa en la leyenda que es Licaón, el primer hombre lobo. Una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar lo divino, y un faro de misterios y secretos incalculables sobre nuestra naturaleza humana y animal compartida. A medida que la historia del primer hombre lobo llega a su fin, es hora de reflexionar sobre el profundo mensaje que subyace a su fascinante narrativa. Ya sean las ruinas en ruinas de Arcadia, el espeluznante sótano de un château francés, los escarpados bosques de Transilvania o las brillantes calles iluminadas con luces de neón de la civilización actual, la leyenda del hombre lobo es un recordatorio tangible de la perdurable psique humana. Su popularidad, lejos de disminuir, continúa aumentando y disminuyendo con los tiempos. Desde la transformación de Licaón en esa fatídica y divina noche, la maldición del hombre lobo se convertiría en más que un mero mito o leyenda. Iba a convertirse en una parte intrínseca de nuestra conciencia humana compartida. Mientras bajamos las cortinas de esta crónica, y nos despedimos de la inquietante pero cautivadora saga de Licaón, el primer hombre lobo, uno no puede evitar preguntarse sobre la posibilidad de que tales criaturas caminen entre nosotros. ¿Podría realmente existir el hombre lobo o es producto de nuestra insondable imaginación?
Es una pregunta para la que quizás nunca encontremos una respuesta clara y definitiva. Así que la próxima vez que escuches el inquietante aullido de un lobo solitario resonar en la niebla de medianoche, y lanzar su espeluznante hechizo sobre la tranquilidad de la noche, recuerda los cuentos de Licaón y las innumerables leyendas de hombres lobo que han surgido de su transformación mística. Y en medio de estas leyendas e historias, en medio del miedo y la fascinación, en medio del terror y la empatía, en medio de las dicotomías de la historia y su evolución, descansa el intrigante discurso sobre la existencia, el origen y la leyenda del primer hombre lobo, el cuento eterno de Licaón. Los orígenes del hombre lobo, envueltos en misterio y enigma, continúan atormentando nuestra conciencia colectiva y dictando nuestros miedos y deseos de transformación. La leyenda de Licaón, el primer hombre lobo, nos recuerda sobre todo el eterno anhelo humano de trascendencia, volar y vagar por los cielos, cantar y hacer eco de los gritos del desierto, sobre todo metamorfizarse. Si el hombre lobo realmente existe o no es, tal vez, una pregunta que es mejor dejar a los teólogos para que respondan. Pero en lo que respecta a las búsquedas románticas y los sacrificios desgarradores, las batallas temibles y las transformaciones en desarrollo, la leyenda del hombre lobo continúa eludiendo el apretado dominio del tiempo, y sigue siendo una fuente fascinante de mitos y folclore en todas las civilizaciones. Tan hipnotizados, pero perplejos, terminamos este viaje con la leyenda que es Licaón, el primer hombre lobo. A medida que las sombras se alargan y la noche se profundiza, la epopeya del hombre lobo, emblema de la transformación y encarnación de la eterna lucha humana por la trascendencia, vuelve a cobrar vida bajo los relucientes rayos de la luna naciente. Que la historia de Licaón, el primer hombre lobo, sea un faro de historias atemporales que sigan resonando a través de nuestra narrativa colectiva. Ya sea que elijas descartarlos como meros mitos o mantenerlos cerca como testimonio de nuestros miedos y deseos más profundos, siempre seguirán siendo parte de nuestra herencia humana compartida. Así, la historia del primer hombre lobo resuena a través de generaciones, uniendo pasado con presente, mito con realidad y sospecha con simpatía. A medida que la luna sale en su esplendor plateado, proyecta no solo luz sobre el mundo de abajo, sino también sombras que profundizan el misterio que rodea los orígenes del hombre lobo, y dan vida a la inmortal saga de Licaón una vez más. Así que esta noche, cuando la luna derrame su luz plateada sobre el mundo nocturno, haz una pausa y pregúntate sobre la existencia de los hombres lobo. Escuche al viento susurrar sus cuentos ancestrales, y contemplar el linaje de los parientes de Licaón, el primer hombre lobo, porque en noches como estas, el velo entre el mito y la realidad suele estar en su punto más delgado. Las complejidades de nuestro mundo, entrelazadas con su mitología, su miedo, su amor y su incesante lucha por la supervivencia, encuentran profundas expresiones en la leyenda del hombre lobo. Apaga la sed de cuentos antiguos y, al mismo tiempo, encarna la evolución continua de la psique y la cultura humanas, al igual que las fases de la luna engañosa. Así, la historia del primer hombre lobo, y su atormentado viaje permanece grabada en las arenas del tiempo, no simplemente como un recipiente para el miedo o la fascinación, sino como un testimonio del constante avance del ser humano hacia lo desconocido, lo trascendental y lo divino. La leyenda de Licaón, un icono atemporal evocado bajo la mirada mística de la luna, una vez nacido del orgullo, ahora gastador del amor. Esta noche, cuando salga la luna y el mundo se transforme, deja que la historia de Licaón, el primer hombre lobo, resuene dentro de ti. Antes de despedirnos, queridos oyentes, contemplen los efectos de gran alcance que puede traer una maldición singular. Los humanos, a pesar de su percibido dominio sobre la naturaleza, poseen una tendencia innata hacia la unidad con el medio ambiente, hacia la unidad espiritual con las criaturas animadas, hacia la valentía salvaje que emana de los recuerdos genéticos, hacia abrazar la leyenda entre nosotros. A medida que se acerca el espectro final del cuento, contemple los efectos de gran alcance que puede traer una maldición singular. Puede que Licaón haya sido el primer hombre lobo, pero su verdadero legado fue cómo reflejó nuestros viajes como individuos. Después de todo, cada persona es su propio tipo de hombre lobo, lucha contra los elementos penetrantes del medio ambiente, la sociedad y el yo, atrapada entre el delicado tejido de la civilización humana y el atractivo decadente de la reconstrucción. Hasta que nos volvamos a encontrar, narradores de la luna. Hasta que nos encuentre la próxima luna llena. El final, que significa un comienzo único y predominante. Gracias por estar aquí, suscríbete y deja tu like, no te cuesta nada y me ayudas mucho. Puedes dejar un comentario o saludo o desde qué lugar del mundo ves el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de historia, leyendas o mitos del mundo. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches.